A finales del siglo I, los grupos de cristianos ya comenzaban pues eso, a proliferar como setas, ¿no? Cada vez ser más numerosos. Y su fe se había desarrollado de tal manera tan abismal que ya conseguía diferenciarse plenamente de la de los judíos, que no creían que el Mesías pues hubiera llegado. Y bueno, las enseñanzas de Jesús de Nazaret se habían expandido desde Oriente hacia Roma gracias a la difusión, ¿no? A la reinterpretación que de ella pues hizo Pablo de Tarso, un judío mesianista que creyó ver en aquel hombre al verdadero Mesías de Israel. Pablo no conoció a Jesús, de cuya existencia histórica pues no hay motivos, ¿vale?, para dudar, pero sí recibió la transmisión de algunas de las cosas que aquel estudioso de la ley divina dijo en vida. Y decidió generar, pues a partir de su figura, un nuevo camino que guiara a los judíos. Fue Pablo, Pablo, quien transformó para la historia a un hombre en un Dios a través de la construcción mística de Cristo, el ungido. Y a partir de la nueva creación paulina se desarrolló toda una doctrina de tradición helenística que sería plasmada en diversos relatos conocidos como evangelios, creados paulatinamente desde la segunda mitad del siglo en diversos lugares del imperio. Los primeros cristianos surgieron pues plenamente a partir de este nuevo impulso de Pablo, ¿no? Puesto que hasta entonces los pocos que habían seguido a Jesús en vida pues no eran más que judíos que creían que el Mesías prometido para el judaísmo había llegado. Pensaban que el fin del mundo estaba muy cerca, pero no, debemos entender este concepto, como lo hacemos hoy en día, del fin del mundo, ¿vale? Porque el fin del mundo no representaba para ellos la destrucción de la vida en la tierra, muy al contrario, suponía la bajada de Dios al mundo terreno para ejercer su dominio sobre él. Y con ello llegaría, como decían las antiguas profecías judías, la restauración de las 12 tribus y del reino de Israel. Pero, según piensan los investigadores, para conseguir que el fin del mundo llegara, algunos seguidores de Jesús, entre los que se encontraba Pablito, se dieron cuenta de que faltaba algo muy gordo. Y es que Yahvé había hecho 3 promesas: tierra, descendencia y el gobierno sobre diversos pueblos. Y esta última de las promesas, la única que todavía no se había cumplido, fue interpretada como la necesidad de convertir a algunos paganos a la fe para que así efectivamente ésta dominara sobre gente de diverso origen. Y esa fue, de hecho, la principal intención de Pablito al extender las noticias de la llegada del Salvador. Ya con el paso de los años, pues algunos comenzaron a convertirse al cristianismo con la esperanza de la salvación. Pero, si ya se habían cumplido las profecías, ¿cuándo llevaría el famoso fin del mundo? Entonces, es que se dice que un hombre, un tal llamado Juan, al que no debemos confundir con el apóstol ni con el evangelista, que eso sí que fueron personas diferentes, recibió en la isla de Patmos, donde estaba desterrado, la revelación superdivina. Y a partir de ella, escribió probablemente hacia finales del reinado del Dominiciano una obra literaria de revelaciones proféticas del futuro, cuyos paralelos y analogías pueden encontrarse en el Antiguo Testamento y que serviría como consuelo e información para los cristianos que esperaban con impaciencia el reino de Dios en la tierra. Este volumen, destinado a ser leído y difundido en las liturgias cristianas, era el libro de la Revelación, ¿vale? O en griego era Apocalipsis. Y en él se revelaba, pues que el final del mal con la llegada del reino de Dios estaba muy, muy próximo. El texto, es que era tan preciso que anunciaba de forma muy concreta que tendría lugar esto en 42 meses. También entre sus revelaciones, Juan de Patmos también hablaba de las 2 bestias que reinaban en el mundo y que lo harían hasta la llegada de Dios. Bueno,
el texto decía una cosa así como, y subí del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernillos semejantes a los del cordero, pero hablaba como el dragón, que era Satanás, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. Vale. A todo esto, es muy interesante apreciar el simbolismo que contienen estos pasajes pensados en forma de acertijo, ¿no? Para que, como dice el propio texto, quien quiera entender, entienda. En primer lugar, Juan de Pasmo describe la bestia del mar, que representa el Imperio Romano y su poder político que llegó a Israel desde el mar. Y una de sus cabezas está herida de muerte, pero resucita y todos la siguen. He aquí la imagen de Nerón, supuestamente muerto, pero que resucita, según los rumores, para guiar a Roma a la desgracia. La segunda bestia se identifica como Domiciano, el nuevo gobernante romano en el que vive la maldad de Nerón. Y como dice el texto, esta segunda bestia ejerce la autoridad de la primera. Encarna, por tanto, la religión romana que obliga a los cristianos a adorar al emperador, no el falso profeta o el falso cordero. Pero el punto más interesante y tal vez, pues el más famoso del Apocalipsis es el fragmento en el que Juan de Patmos revela el código para descifrar a quien se refiere en su texto como el número de la bestia, que es 666. En la antigüedad, ya la numerología era una disciplina a la que se otorgaba una veracidad y un valor supremo, dado que estaba presente en todos los momentos de la vida, tanto para romanos como para griegos. En este caso, para los judíos, las letras del alfabeto representaban los números. Aún es verdad que faltan varios siglos para la creación del sistema de numeración arábica. Tras la numeración del 666 se esconde un rompecabezas numerológico tan complejo que poco tiempo después de haber sido escrito se olvidó su verdadero significado y fue redescubierto a mediados del siglo XIX. Y se trata de una gematría, también conocida por los griegos como isopsefia, una práctica que consistía en sumar los valores numéricos asociados cotidianamente a cada una de las letras que formaban una palabra o frase. Según la hipótesis más plausible, el autor había pensado en griego en el nombre del que para él había sido el hombre que comenzó a perseguir a los cristianos, Nerón César. Lo transliteró al hebreo y sumó los valores de las letras. Y el resultado de los valores es el siguiente, que sería la verdad un rollo para decir aquí entre griego y 1000 idiomas antiguos. Pero viene siendo 50 más 200 más 6 más 50 más 600 más 60 más 200, 666. ¿Vale? El papiro más antiguo en el que se conserva el texto de Juan de Patmos, fechado en el siglo III, porta estos números escritos en griego como el 666. Aunque en otro papiro, también seguramente de finales de siglo, que fue hallado en Oxirrinco, también aparece un valor de 10, lo que sería como un 616. Y esta variación se produce cuando, en lugar de transliterar el nombre de Nerón desde el griego, se hace desde el latín, ¿no? Nerón Caesar, eliminando la N final en el nominativo del nombre, por lo que habría que restar 50, una nun, ¿no? A 666, de donde sale ese 616. Contrariamente, no importa porque esto es un rollo de proporciones épicas, las cosas como son, contrariamente a lo que podría parecer, esta dualidad provenientemente de las diferencias lingüísticas de los diversos manuscritos no es un problema, para quien lo entienda, claro, la verdad, pero no es un problema, sino es un argumento más a favor de esta interpretación, puesto hay
muchas palabras que pueden sumar alternativamente el 666 o 616, pero no existe ningún otro nombre posible que encaje correctamente con ambas cifras. Y esto es importante porque en muchas ocasiones, con el paso de los siglos, incluso a día de hoy, se ha pensado en el Apocalipsis de Juan de Patmos como una obra críptica, ¿no?, que porta mensajes atemporales y ocultos que serán revelados pues, a quien los descifre, cuando en realidad es evidente que se trata de una obra escrita en su época y su pues, contexto para ser interpretada únicamente por aquellas primeras comunidades cristianas. Y aunque la profecía falló, podemos decir con toda seguridad que Juan de Patmos hablaba de forma velada de Nerón, reencarnado en Domiciano. ¿Vale? Todo esto cuando mencionaba al anticristo en su revelación, porque hay que decirlo, que este Nerón era muy malo. Eso no se puede borrar. Pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo día. Hasta luego.